la conferencia titulada El derecho social y su realidad jurídica. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con la venia de este distinguido presidium académico, también doy la bienvenida a los compañeros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y como diría el gran dramaturgo inglés William Shakespeare, primero mi agradecimiento. Agradecimiento porque me hicieron el honor de invitarme a este ciclo de conferencias con otros muy distinguidos juristas mexicanos, mexiquenses, para discernir sobre cuestiones del abogado, que es el ente fundamental, el operador de los abogados, de los colegios, de las organizaciones de profesionales de abogados, de los foros, de las barras, que son los instrumentos intelectuales y científicos de la ciencia del derecho. Al licenciado Paulino Bolaño Servín, mi agradecimiento por la invitación que en su calidad de la Academia Nacional de Abogados Postulantes me formuló, y al señor licenciado José Luis Altamirano Barrueta, que aparte de ser un distinguido abogado de nuestra entidad y del país, ha sido el órgano promotor de este ciclo de conferencias que seguramente han dado nueva luz acerca de la profesión del abogado, de su responsabilidad intelectual y social, y de los colegios de profesionales como instrumentos de lucha para alcanzar nuevos estadios de vida, no solamente de las sociedades y de los pueblos, sino de las naciones. Los abogados son los luchadores sociales por antonomasia que se abocan a la lucha por el triunfo de la justicia en términos generales. Y ya adentrándonos en esta exposición que me voy a permitir exponer ante ustedes, que es producto, desde luego, de las experiencias intelectuales y profesionales que hemos tenido a través de nuestra carrera profesional y como abogados en el foro, en las instituciones públicas, en las instituciones sociales, y en donde nos ha tocado luchar por la preeminencia del Estado de Derecho, de la cultura de la legalidad, y sobre todo porque la norma jurídica y las disposiciones que emanan de la soberanía popular se cumplan. En estos tiempos, sin lugar a dudas, vivimos una crisis del derecho. En el nivel internacional existen muchas injusticias, dominados por un grupo de 8 países, el grupo de los 8, que son los más ricos del mundo: Estados Unidos, Japón, Canadá, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Italia y Francia. Son las grandes potencias que en realidad establecen las normas por las que debe transitar un mundo poblado por más de 7,000 millones de seres. En este sentido, dudamos mucho de que los países sean soberanos para establecer su propia normatividad, su propio sistema jurídico, sino que están supeditados a los intereses económicos internacionales de estos países, y que lamentablemente se proyectan en todos los países del mundo. En 1994, el socialismo como sistema de vida de los pueblos perdió la batalla frente al capitalismo, yo diría frente al imperialismo económico, y se establecieron nuevos sistemas de ordenamiento internacional, como son el caso de la presencia del neoliberalismo económico y de la globalización. ¿En qué consiste el neoliberalismo económico? Consiste en que
vamos a vivir una etapa de libre comercio, de la libertad de los mercados, del avance en suma del capitalismo, y que se va a insertar por la influencia económica y política en la mayor parte de las constituciones de los países, estableciendo hegemonías internacionales que influyen determinantemente en la sistemática jurídica de cada uno de los países de la Tierra. La Organización de las Naciones Unidas ha sido un órgano internacional respetable, pero que no ha podido cumplir con objetivos de equidad, de justicia, de igualdad y sobre todo de desarrollo compartido de todos los países y de todos los habitantes del orden, en el orden internacional. De tal manera que el derecho, como una ciencia y como un instrumento al servicio del hombre, como lo decían el día de antier el doctor Reinaldo Robles Martínez, el objetivo fundamental del derecho es la justicia, la realización de la justicia. Y si no está cumpliendo con ese cometido, el derecho está siendo frustrado como instrumento y como ciencia. Pero vale la pena decir que el derecho ante todo es una ciencia. Es la ciencia, como decía Ulpiano hace 2200 años, que era la impartición de la justicia para darle a cada quien lo suyo. Sin embargo, desde el punto de vista de la dialéctica histórica y desde el punto de vista científico, esa definición de darle a cada quien lo suyo no nos dice nada, porque no hay que olvidar que en la época del desarrollo del derecho romano, que es el que funda la ciencia del derecho, pues existía la institución de la esclavitud y el 40% de los habitantes eran esclavos. Entonces, ¿cómo era posible, ya para nuestros tiempos, admitir que la esclavitud era una institución jurídica y que estaba también reglamentada? Esto es lo increíble de la ciencia jurídica, y que de los propios ciudadanos romanos, pues las mujeres no tenían ni derechos ni obligaciones, tal vez obligaciones en el fondo, pero eran consideradas hasta como cosas. Los hijos podían en un momento sacrificarse y matarse por los padres cuando sí se considera pertinente. Había capitis diminutio, o sea, clases sociales con derechos específicos que iban de lo más a lo menos, de los patricios a los plebeyos. Eso fue hace 2000 años. Sin embargo, desde ese tiempo se conoce la clasificación que ya mencionaba el maestro Paulino Bolaños, en el sentido que los romanos conocieron al derecho privado y al derecho público, o al derecho público y privado, dos clases matrices del derecho. El derecho de los particulares, que era lógico atender a la individualidad del ser humano, y esas relaciones entre seres humanos, entre sujetos de derecho, formaban el derecho privado. Y el derecho público estaba destinado a la acción del Estado, porque desde esos tiempos ya el Estado era conceptuado como la organización superior de los hombres y del derecho. Bueno, pero si nosotros analizamos históricamente la función del derecho en la sociedad, llegaremos a la conclusión de que la historia de la humanidad es la historia de las injusticias humanas. Es una historia de desigualdades, de inequidades, de explotaciones del hombre por el hombre, hasta que, pues, en la Edad Media dieron oportunidad de nacer a las cofradías, que eran organizaciones de personas que se dedicaban a una misma actividad, los jornaleros en el campo, los trabajadores de la construcción, los trabajadores en todos los órdenes, comenzaban a integrar organismos de defensa social para defender sus intereses comunes, y de ahí viene la concepción del sindicato.
El sindicato es la organización de un grupo de trabajadores para defender y mejorar sus condiciones de vida y luchar frente a los detentadores de la propiedad, a los detentadores del poder económico, sus derechos. Por eso el sindicato y los sindicatos históricamente son las instituciones jurídicas e instituciones sociales e instituciones políticas que van a dar la lucha por las levas, por las clases sociales marginadas, por los explotados, por los marginados. Esto se va a dar en el siglo XIX, pero en el siglo XVIII, en 1779, los Estados Unidos de América, y aquí sí debo reconocerle, es el primer país que forma un Estado constitucional democrático. Claro, tenían ahí a genios como Washington, como Adam Smith, como Jefferson, que aparte de políticos eran teóricos de la filosofía, del derecho, de la historia, y por eso fueron tan capaces de crear la primera constitución democrático-social y política, como fue la de los Estados Unidos de 1779. Se adelantaron a Francia, que con la Revolución Francesa fortalece el derecho público, el derecho constitucional, se incorporan las garantías individuales o derechos subjetivos públicos o derechos sociales, como actualmente se les conoce y se les denomina. Pero claro, para insertar a la Constitución francesa estos derechos, pues costó muchas vidas. La Revolución Francesa tuvo la virtud de no solamente ser un movimiento armado de las levas y de las masas contra la monarquía francesa, sino de una aportación extraordinaria en el planteamiento de lo que son los derechos individuales o garantías individuales. ¿Por qué razón? Porque toda la historia de las monarquías y la historia de lo que fueron los imperios que abundaron en Europa y también en América, hubo sus propios imperios que significaban la explotación de los que tenían el poder político y económico sobre las masas populares, a quienes explotaban y de quienes obtenían grandes beneficios y de cuyo trabajo vivían los burgueses famosos. ¿Cuál es el burgués? Pues el que es el dueño de los instrumentos de producción, actualmente los empresarios. ¿Y qué manejaban con motivo de ese dominio de los medios de producción? Pues los grandes capitales, las finanzas de los pueblos y la explotación del hombre por el hombre para obtener grandes riquezas.